¿Alguna vez te has preguntado exactamente de dónde vienen los dones? ¿Te has cuestionado si es correcto utilizarlos? Por ejemplo, en algún momento de mi vida, si te hablo desde mi experiencia, te prometo que yo me cuestioné si estaba haciendo lo correcto al leer el tarot, al canalizar, al escuchar mi intuición tan profunda que Dios sembró dentro de mí. Y en verdad que durante mucho tiempo tuve miedo al juicio, a equivocarme, miedo a que mi deseo de servir pudiera convertirse en un camino totalmente equivocado. Porque cuando uno comienza a despertar espiritualmente, aparecen todo tipo de voces. Algunas te van a decir que todo es luz, otras te van a decir que también, pues todo es oscuridad. Va a haber voces que van a afirmar que existen entidades, que hablan del demiurgo, que hablamos de otras dimensiones, de religiones, de todo tipo de corriente filosófica. Y entre tantas voces, un día entendí algo muy sencillo. Nadie posee la verdad absoluta, porque la verdad absoluta pertenece únicamente a Dios. Desde ahí comenzó mi verdadero camino. Hace 5 años empecé a trabajar con el tarot. Al principio, cuando yo comencé a dar mensajes de tarot, yo hablaba del universo, de la energía, de la frecuencia. Y no es que ahorita no lo haga, ¿sabes? Pero muy pocas veces pronunciaba el nombre de Dios. Y te reitero, no porque no creyera en Él, sino porque me daba mucho miedo a ser juzgada. Tenía miedo de parecer exagerada, de que me llamaran religiosa o fanática, hasta que un día en verdad dejé de preocuparme por la opinión de las personas, porque comprendí que si Dios había sido quien me levantó una y otra vez, entonces jamás, jamás, jamás iba a avergonzarme de decir su nombre, porque el hecho de levantarme implicaba el hecho de jamás haberme sentido sola en su presencia. Pero también entendí algo más. Tener un don no significa que todo lo que tú percibas, o yo, o cualquiera en este mundo, provenga necesariamente de una fuente confiable. Y aquí sí te voy a pedir por favor que me pongas mucha atención. Eso lo aprendí a través de una experiencia que jamás voy a olvidar. En las primeras sesiones que daba de tarot, hace 5 años, estaba acompañando a una mujer que en ese momento estaba sufriendo una experiencia de violencia física con su pareja. Y cuando uno empieza a despertar sus dones, van como que activándose uno a otro, a otro, a otro, dependiendo la capacidad que tengas de contener energía y también dependiendo de las virtudes que tú vayas desarrollando. No te olvides tampoco de este punto, virtudes, ¿vale? En ese momento yo sabía que no solamente puedo leer tarot, sino también puedo conectar con personas que ya no están en este mundo o con energías que ya no están en este mundo para pronto. A eso se le llama medium. En ese momento yo recuerdo que sentí una presencia y yo le dije a esta mujer, oye, hay una energía que es así, 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 se lo empecé a describir, le di todas sus características y ella de inmediato me dijo, es mi papá. Aquí cabe destacar que su papá ya había partido de este mundo. Sin embargo, mientras yo le iba dando el mensaje que el supuesto papá me estaba dando, algo dentro de mí, no sé cómo explicarte, comenzó a incomodarse demasiado. Había palabras que la invitaban a permanecer en una relación donde existía violencia. Y entonces ahí
recordé algo que para mí es una brújula espiritual. El amor jamás te va a invitar al sufrimiento. Un padre que ama a su hija no desea verla permanecer donde es maltratada. Dios no guía desde el miedo, Dios no esclaviza, Dios no manipula. Así que tuve que detener la sesión. Respiramos, oramos, nos limpiamos la energía y le dije con toda honestidad, quiero volver a empezar. Esta vez hice algo diferente. Le pedí el nombre completo de su papá y su fecha de nacimiento. Entré nuevamente en una meditación profunda y antes de abrir mi corazón a cualquier percepción, le hablé directamente a Dios. Le dije, Padre, si esta información viene de ti, permíteme verla con claridad y si no viene de ti, ciérrame cualquier puerta que no provenga de tu amor. Lo que ocurrió después fue completamente distinto, que en verdad hasta este momento recuerdo la energía de ese momento, porque era tan serena, había una paz inmensa, había palabras de amor, había una forma muy particular de llamar a esa mujer, un sobrenombre que únicamente ella y su padre compartían, y sobre todo el mensaje jamás la invitó a quedarse en ese dolor, en ese vínculo de sufrimiento. La invitó a sanar, a recuperar su dignidad, a elegir su vida. Ese día comprendí que tener un don también implica desarrollar discernimiento, porque la responsabilidad no consiste solamente en recibir información, consiste en preguntarnos constantemente desde dónde viene este mensaje. ¿Produce miedo o produce paz? ¿Controla o libera? ¿Condena o invita al amor? ¿Bloquea o invita a evolucionar? Desde ese entonces comprendí que yo sola no soy nadie. Mi ego no es el que sana, mi inteligencia no es la que guía, mi experiencia tampoco. Por eso antes de cada sesión hago una oración, le entrego mi don a Dios y le digo, Padre, si hoy quieres utilizarme como instrumento para acompañar a alguien, aquí estoy. Y si hoy no deseas hacerlo, también acepto tu voluntad. Entonces ahí recordé uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Y es el que más me inspiró y el que me quitó todos mis miedos y el que me ha hecho llenar de valentía y de fuerza mi voz y creer totalmente en la semilla del Cristo que vive dentro de mí, así como de ti. El pasaje es de José. José era un joven que recibía sueños proféticos, pero yo me enamoré de su humildad, porque cuando el faraón le dijo que había escuchado que él podía interpretar los sueños, José respondió algo que transformó mi manera de vivir mis propios dones. Y escucha, este pasaje lo vas a encontrar en Génesis 41, 15, 16, donde dice el faraón, he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y José responde, no está en mí. Dios dará al faraón la respuesta. No está en mí. ¡Qué frase tan poderosa! José jamás dijo, yo tengo el poder. Jamás dijo, mírame. Jamás dijo, soy especial. Él dijo, no está en mí. Y esa frase cambió mi vida porque entendí que el propósito de un don nunca es alimentar el ego, es servir. Más adelante, en Génesis 41, 38, 39, el faraón reconoce, ¿hallaremos a otro hombre con en quien esté el Espíritu de Dios? Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto. José terminó administrando alimento durante los años de abundancia para salvar a miles de personas durante la hambruna. No utilizó su don para engrandecerse, lo utilizó para servir. Y eso es exactamente lo que hoy intento hacer. No estoy aquí para convencerte de utilizar el tarot, tampoco estoy aquí para decirte que todos los caminos espirituales son iguales, mucho menos para decirte que mi experiencia debe convertirse en la tuya o que mi verdad debe de ser tu verdad. Simplemente quiero compartirte lo que Dios me enseñó. Hoy no comienzo
una sesión sin antes poner mi corazón en sus manos. No abro un espacio espiritual sin pedir discernimiento. No quiero ser un canal de cualquier voz. Quiero aprender cada día a reconocer la voz que produce paz, verdad, misericordia y amor. Porque para mí Dios jamás humilla. Dios restaura, Dios no controla, Dios libera, Dios no condena, Dios invita. Y si algún día mis dones dejan de parecerse al amor con el que Jesús caminó sobre esta tierra, entonces prefiero guardar silencio. Porque yo no soy la fuente, nunca lo he sido, nunca lo seré. Yo solamente deseo ser una herramienta, una hija que aprendió que la verdadera fuerza espiritual no consiste en tener un don, consiste en entregárselo una y otra vez a aquel que lo puso dentro de ti. Y que cada vez que alguien me pregunta de dónde viene lo que comparto, mi respuesta es la misma que José dio hace miles de años. No está en mí, siempre ha sido Él. Quédate en la luz.